Muy buenas tardes, hermanos, hermanas. Bienvenidos a el tiempo de la predicación. Para mí siempre es un privilegio poder estar con ustedes, sobre todo los días de culto como el día domingo. Y también le damos gracias a Dios por la disposición de todos y cada uno de nosotros para poder escucharlo. También quiero darle las gracias a Dios porque hoy nos visitan personas por primera o segunda vez. Yo ya tengo el gusto de conocer a Jairo, está también su esposa, ¿verdad? Y Juanita, que me la acaban de presentar. Entonces, les damos la más cordial bienvenida y esperamos de todo corazón que la palabra pueda ser de provecho para sus vidas. Vamos a hacer una oración para encomendar en las manos de Dios nuestra reflexión. Padre nuestro, te damos la honra, la gloria, la alabanza y el poder, porque tú eres el mismo, tú no cambias, tú eres el único Dios vivo y verdadero, lejano a nuestra condición, pero cercano a nuestra necesidad, Señor. Solo tú eres santo, Padre, y solo tú comprendes quiénes somos, lo que pasamos, lo que vivimos, porque tú te hiciste carne en la persona de tu Hijo. Dios eterno, te rogamos que te compadezcas de nuestras debilidades y en esta hora nos puedas iluminar con tu santa palabra, que tus santos puedan comprender, que podamos entender tu voluntad y que tu palabra obre poderosamente en nuestro corazón. Te lo rogamos por el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén. Estamos estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles. Para quienes nos acompañan por primera vez, debo mencionar que el libro de los Hechos es un libro escrito por Lucas, el colaborador de Pablo, conocido también como el médico amado. Bueno, al menos esa es la probabilidad más grande sobre el escritor, porque no hay ninguna parte en Hechos o en el Evangelio de Lucas en donde se plasme de manera directa que el escritor fue Lucas. Sin embargo, por la tradición cristiana temprana, es decir, por la tradición de los primeros años del cristianismo apostólico, se asegura que el escritor de Lucas y el escritor de Hechos fue precisamente Lucas. Ahora, tanto Lucas en su Evangelio como en Hechos, lo que busca plasmar es una sola historia, los acontecimientos de la obra de Dios. Es decir, el Evangelio nos narra la obra de Dios a través del Hijo, y Hechos, que es la segunda parte, nos narra la obra de Dios en la persona del Espíritu Santo. Por eso se le puede llamar con toda seguridad al libro de los Hechos del Espíritu Santo. Porque si somos muy honestos, Hechos no registra las obras o los hechos de todos los apóstoles. Si se mencionan a los apóstoles, escasamente se mencionan a dos, Pedro, Juan, y la mayor parte del libro se dedica a narrar los acontecimientos de la vida del apóstol Pablo. En ese sentido, vale la pena más llamarle los Hechos del Espíritu Santo, ya que Hechos capítulo 2 narra la llegada del Espíritu Santo y cómo, a razón de que el Espíritu Santo viene a morar en el corazón de los creyentes, se produce una obra poderosa por la cual los discípulos le serán testigos a Jesús en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. De hecho, esa es la estructura de Hechos, geográficamente hablando. Los primeros acontecimientos son narrados en Jerusalén, después en Judea, se extienden a Samaria con Felipe y después con Pablo se extiende hasta lo último de la tierra del mundo conocido en aquellos días. Ahora estamos tratando con el capítulo 5, si me acompañan por favor, al capítulo 5. Para este punto, la iglesia de Jerusalén, que vale la pena decir, era la única iglesia que existía en aquellos días, la única, la iglesia de Jerusalén,
era una iglesia que estaba pasando por un momento glorioso. Es decir, la iglesia de Jerusalén estaba pasando por una época dorada. ¿A qué me refiero? Preguntas. ¿La iglesia de Jerusalén era una iglesia sincera o no? ¿La iglesia de Jerusalén era una iglesia generosa, compartida, trabajadora? Si ustedes leen Hechos, ustedes se van a dar cuenta que sí, la iglesia de Jerusalén vendía todo lo que tenía para darle a los más necesitados que estaban entre ellos. Era una iglesia sincera, honesta, amorosa, trabajadora. Por eso decimos que la iglesia de Jerusalén estaba pasando por una época dorada. Sin embargo, hay algunas excepciones. Por ejemplo, en el capítulo 5, verso 1, se menciona a un matrimonio que estudiamos hace 15 días, ¿se acuerdan? El matrimonio de Ananías y Zafira, un matrimonio que en medio de una época dorada de sinceridad, de amor, de transparencia, donde el Espíritu Santo obraba poderosamente, prometieron dar el dinero de un terreno para ayudar a los más necesitados, pero con motivaciones equivocadas. La motivación de este matrimonio fue la vanagloria, la alabanza de los hermanos, la motivación fue el reconocimiento público, y cuando tuvieron el dinero en las manos, cosa que ya no les pertenecía porque se lo prometieron a Dios, nació en su corazón la codicia. Y la codicia los llevó a la mentira, y la mentira los llevó a la muerte como disciplina de parte de Dios. Estas cosas marcaron muchísimo a la iglesia, y la iglesia siguió siendo transparente, honesta, genuina, y agregamos también temerosa de Dios. En el capítulo 5, verso 12 al verso 16, se nos da un resumen de cómo seguía la obra del Espíritu Santo a través de esta iglesia. Y dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Primero pregunto, ¿los milagros que se hicieron en esa época son milagros que Dios podría hacer aún a través de nosotros en estos días? ¿Cómo ven? ¿O no? Yo creo que sí, porque Dios no cambia. Su propósito probablemente pueda cambiar en relación a nosotros, pero Dios puede hacerlo. El verso 12 al final dice que estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón, y deben recordar que el pórtico de Salomón es una sección del templo en donde los rabinos se presentaban para presentar respuesta a las dudas del pueblo. Es decir, los hombres que ahora estaban tomando la posición de maestros, de rabinos, de sabios, no eran los fariseos ni los ancianos de Israel, sino los apóstoles. Había milagros, había buena enseñanza, había respuestas. Versículo 13. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Aún la gente que no creía en Jesucristo reconocía la obra de los apóstoles, reconocía el poder de Dios a través de la congregación de Jerusalén. Y los que creían en el Señor aumentaban más, y gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos, es decir, que encontraran algún beneficio a partir de la obra que Dios hacía a través de Pedro. Y dice el versículo 16, y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Bueno, podemos decir que este resumen sintetiza la naturaleza de la iglesia de Jerusalén. Una iglesia saludable, ¿o no? Quiero preguntarles, ¿somos nosotros una iglesia saludable? ¿Cómo ven? Bueno, no vamos a responder, solamente vamos a responder en nuestro corazón. Pero la cuestión es que el ideal de Dios es que lleguemos a ser como una iglesia descrita en estos pasajes. Ahora, del verso 17 en adelante lo que tenemos es una situación muy compleja. Verso 17, todos juntos. Entonces, levantándose el sumo sacerdote
y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Note lo que pasa cuando una iglesia es saludable. Lo que pasa cuando un cristiano decide obedecer a Dios y no a los hombres. Cuando un hombre, cuando una mujer, cuando un joven que conocen a Cristo deciden hacer la voluntad de Dios, siempre existirá un grupo sectario, un grupo de líderes, un grupo de personas con cierto poder y privilegio que se van a llenar de celos y que van a propiciar la persecución. Porque pregunto yo, ¿qué le hizo Pedro, Juan, Jacobo? ¿Qué le hicieron los apóstoles al Sanedrín? ¿Qué le hicieron a los ancianos de Israel? Nada. Sin embargo, se llenaron de celos. Versículo 18, y echaron mano a los apóstoles. Note que en el verso 17 arribita hay un subtítulo en la Reina Valera que dice Pedro y Juan. Sin embargo, cuando leemos la porción, nunca dice que eran Pedro y Juan. El texto dice en el verso 18 que le echaron mano ¿a quién? A los apóstoles. Con toda probabilidad encerraron a todos los apóstoles, a los 12 apóstoles, y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo, ¿y qué hacían? Enseñaban. Quiero que noten también que cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, no solamente va a darse la persecución, también se va a dar el auxilio de Dios, la providencia divina. Dios va a estar al tanto de nosotros para ayudarnos en medio de la adversidad. Sin embargo, si Dios nos ayuda, si Dios nos socorre, si Dios nos da auxilio de aquellas situaciones trágicas que pudiéramos vivir, es con un propósito. ¿Cuál fue la orden del ángel? ¿Alguien nota? En voz alta, por favor, ¿qué les dijo? Id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. ¿Me regalarían poquita agua al tiempo, por favor? Perdón, hermanos. Hace ratito el hermano Héctor comentó en la oración que Olguita, nuestra hermana Olga, recibió una buena noticia, ¿verdad que sí? Es decir, ese tipo de noticias es como si Dios le diese una segunda oportunidad. Y algo similar es lo que estamos mirando en el pasaje. Pregunto yo, ¿por qué Dios envió a su ángel para sacar a Pedro y a los apóstoles de la prisión? ¿Por qué y para qué? ¿Para que gozaran un poquito más de la vida? Bueno, yo creo que sí. Pero la misión más grande no era esa, ¿o sí? ¿Qué les dijo? Salgan, vayan al templo y hablen las palabras de esta vida. Cuando nosotros recibimos de Dios su protección, su provisión, su providencia, es porque Dios quiere que cumplamos con una misión específica, ¿cierto? Todos juntos el verso 21. ¿Sí lo nota? Ellos obedecieron inmediatamente a la voz de Dios a través del ángel y se fueron de mañana a predicar. Note que en el versículo 19, cuando el ángel les abrió las puertas de la cárcel, ¿estamos hablando de qué tiempo? De la noche, ¿lo nota? Y dice que muy temprano, verso 21, entraron de mañana en el templo y enseñaban. ¿Entendieron cuál era la misión de Dios o no? Sin embargo, los ancianos de Israel los enviaron a traer pensando que estaban encerrados en la cárcel para intimidarlos, para amenazarlos. Verso 22, pero cuando llegaron los alguaciles no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos,
a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote, que era Caifás, y el jefe de la guardia del templo, y los principales sacerdotes, dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusisteis en la cárcel, ¿en dónde están? En el templo. Y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia. ¿Por qué? Porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio. El concilio era el grupo de ancianos de Israel, los líderes, eran como 70 aproximadamente. Y también estaba ahí el sumo sacerdote Caifás, y les preguntó diciendo, juntos: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Y lo mismo podemos vivir nosotros en el ámbito de la escuela. Por ejemplo, Víctor, que va a la escuela, podría experimentar lo mismo. O alguno de nosotros en el ámbito de una institución, en el trabajo. Y podríamos ser amenazados o ser ordenados para no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Yo pregunto, ¿tenemos que ser prudentes o no? A veces tenemos que ser prudentes. ¿Y tenemos que respetar a las instituciones o no? También. ¿Y todo tiene su tiempo o no? ¿Y todo tiene su lugar? El ser creyente, el ser cristiano, no implica ser imprudente y faltarle al respeto a las instituciones o a las personas que Dios ha puesto como autoridad en nuestra vida. Pero hay ciertos límites que no podemos considerar. Por ejemplo, si Aide en su trabajo quiere hacer una oración por sus alimentos, en su mente, en su corazón, sin influenciar a ninguna otra persona, y se lo prohíben, Aide podría responder con lo mismo: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. O si Víctor, saliendo de la escuela, a su compañero le quiere compartir la palabra y se lo prohíben, Víctor podría responder de la misma forma: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. O si una mujer cristiana tiene un esposo no cristiano, o un cristiano que no es maduro, y su esposo le dice: no quiero que vayas a la iglesia, no quiero que leas la Biblia, la esposa le podría decir: yo te voy a obedecer en todo, porque el Señor dice que te debo obedecer, pero hay cosas en las que tengo que obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Se entiende la idea? Ahora, yo quisiera que nosotros hablemos el día de hoy sobre una pregunta: ¿obedecer a Dios o a los hombres? Es una buena pregunta, ¿no? ¿Obedecer a Dios o a los hombres, hermanos? La respuesta puede parecer obvia, puede parecer lógica, pero yo quisiera que usted hoy considere las implicaciones de obedecer a Dios u obedecer a los hombres. ¿Se entiende? Eso es muy importante, porque algunos, tal vez, muy en secreto, sí obedecemos a los hombres y pensamos que obedecemos a Dios. Por eso es importante que nos hagamos esa pregunta de manera personal: ¿obedecer a Dios o a los hombres? Incluyéndonos a nosotros mismos, porque miren, yo soy un hombre, soy un ser humano, y tengo que obedecer a Dios por encima de mis impulsos, por encima de mis intereses. ¿Se entiende? Esto es muy importante a considerar. Punto número 1. Hagamos una pregunta que nos va a guiar en la reflexión. ¿Qué ocurre cuando se obedece a Dios? Esta es una pregunta importante. Porque si usted dice: yo quiero obedecer a Dios, hermano Carlos, yo la verdad, saliendo de aquí, voy a determinar que en mi vida solo le voy a obedecer a Dios. Obviamente, obedecer a Dios va a implicar obedecer también a ciertas autoridades. Por ejemplo, Víctor, si decide obedecer a Dios, ¿a quién tiene que obedecer? A sus autoridades.
a su mamá, principalmente a su mamá, en la iglesia, a los ancianos de la iglesia, en la escuela, a los maestros de la escuela, y cuando entre al súper, a las autoridades del súper. ¿Se entiende? Obedecer a Dios no es una válvula de escape para decir yo solo obedezco a Dios y a los demás no. ¿Se entiende? Porque obedecer a Dios también implica obedecer a las autoridades que Dios colocó. Si una mujer dice yo voy a obedecer a Dios, hermano, eso no significa que va a llegar con su esposo y le va a decir tú ni me hables ni me ordenes porque yo he decidido hoy solo obedecer a Dios. ¿Verdad que no? Porque si quiere obedecer a Dios, va a aprender a obedecer a la autoridad que Dios puso en su vida, que es su esposo. Obviamente, todo esto bajo una cláusula. ¿Cuál es? Que hay situaciones en las que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Si el esposo le dice a su esposa, pues me tienes que obedecer porque yo escuché que tu pastor lo dijo, yo quiero que de aquí te vayas a vender unas bolsitas de droga, por favor, me tienes que obedecer. ¿Lo va a hacer o no? Pues claro que no. O te ordeno que dejes de leer la Biblia y que dejes de invocar el nombre de Jesús aquí en la casa, ¿lo va a obedecer? Pues claro que no. Hay ciertas cosas que se pueden considerar dentro de la sumisión y otras que no. Ahora bien, ¿qué cosas ocurren cuando obedecemos a Dios? Número 1, lo vemos en nuestro pasaje, se produce la persecución. Se produce la persecución por causa de la palabra. Mire, si usted decide obedecer a Dios y dejar de agradarle a los hombres, lo primero que usted va a experimentar es persecución, discriminación, presión en su trabajo, presión en su escuela, rechazo, repudio, exclusión. Todo eso usted lo va a experimentar. Vean en el verso 17 que después de que se narra que la iglesia de Jerusalén, especialmente los apóstoles, estaban obedeciendo a Dios, el verso 17 nos dice: entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Quiero preguntarles, ¿por qué los saduceos y el sacerdote se llenaron de celos? ¿Por qué? ¿Alguien lo nota? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué se llenaron de celos al punto de enviarlos a la cárcel? ¿Alguien sabe por qué? Adelante, Aide. Sí, porque en la iglesia ya estaban teniendo más personas, cada vez tenía más gente que creía en la palabra de Jesús. Ok, sí. ¿Algo más? Vean lo que dice el verso 13 al final. Mas el pueblo los alababa grandemente. Les he dicho esto con anterioridad. Que los hombres nos alaben, ¿es algo malo? ¿Cómo ven? Que los hombres nos alaben, ¿es algo malo? En el buen sentido de alabanza, ¿eh? Voy a cambiar la pregunta. Que el mundo nos reconozca, que nos respete, que la gente que no conoce a Dios diga: Héctor conoce a Dios, es un hombre de Dios. ¿Es algo malo? No, ¿verdad? Lo que sería malo es que Héctor lo busque, ¿se entiende? Pero esta gente está llena de celos porque precisamente el sacerdote y los saduceos lo que más amaban, ¿qué era? Que la gente los exaltara. Y sin querer queriendo, como dice por ahí alguien, ¿verdad? Los apóstoles estaban recibiendo un reconocimiento que ellos no buscaban. Y los sectarios, el sacerdote y los saduceos, se estaban perdiendo de la alabanza de los demás. Pero hay otra razón. También están llenos de celos porque los apóstoles están haciendo algo que tiene que ver con lo sobrenatural. Hacían señales, prodigios y echaban fuera a espíritus inmundos, según el verso 16 al final. ¿Lo perciben? Sí. Y los saduceos, que eran la secta más adinerada y la secta más fuerte juntamente con los fariseos, los saduceos no creían en eso. Ellos no creían en los milagros, ellos no creían en los espíritus inmundos, ellos no creían ni siquiera en la existencia de los ángeles.
y que los apóstoles estén curando a los enfermos o estén expulsando a los demonios, es algo que pone en evidencia que su doctrina es errada. Y por eso en el verso 17 dice que se llenaron de celos, 18, y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Le quiero preguntar otra vez, ¿quiere usted obedecer a Dios o a los hombres? Ya no los escucho tan seguros, ¿no? Bueno, si usted quiere obedecer a Dios, tenga a consideración que lo van a aborrecer, que lo van a rechazar. Y Jesús dijo esto, fíjese, de aquí en adelante una casa, piensa en la gente de su casa, ¿cuántos son en su casa? No me diga, pero piénselo. De aquí en adelante una casa estará dividida en dos, la hija contra la madre, el hijo contra su padre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa, por causa de mi nombre. ¿Le ha pasado a usted? Bueno, si usted decide servir a Dios, obedecer a Dios, estudiar la Biblia de manera seria, de manera auténtica, no simplemente por llevar una fachada religiosa. Si usted de veras dice quiero obedecer a Dios, considere que va a sufrir persecución, va a sufrir conflicto. Pablo dice, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirán persecución. Piense en los hombres que aparecen en la Biblia. ¿Qué hizo José para que lo odiaran sus hermanos? Nada. ¿Qué hizo Abel para que Caín lo matara? Bueno, simplemente adoraron a Dios, obedecieron a Dios. ¿Qué hizo Daniel para que los sátrapas lo aborrecieran y estuviesen llenos de celos en contra suya y lo llevaran al foso de los leones? Simplemente orar a Dios, ¿se acuerdan? El decreto de los hombres, ¿cuál fue? Que nadie tenía que orar a su Dios. Y Daniel oró a Dios y fue llevado al foso de los leones. ¿Qué hizo Mardoqueo y el pueblo judío para que este hombre llamado Amán, ¿se acuerdan?, quisiera exterminarlo a él y a toda su raza? Simplemente adorar a Dios. Y la pregunta más importante, ¿qué hizo Jesús el Nazareno para que lo crucificaran en la cruz como si fuese un criminal? ¿Qué hizo? ¿Se acuerdan qué hizo? Y a mí, hombre que os ha hablado la verdad, me procuran matar. ¿Se acuerdan que le dijo eso a los judíos? Y en ese sentido, hermanos, si usted quiere obedecer a Dios y no a los hombres, es la mejor decisión. Pero sí considere que eso va a implicar sufrimiento, rechazo, opresión. Y Jesús siempre fue muy claro con respecto a eso. Vean conmigo, por favor, un pasaje aquí en Hechos, capítulo 7. Un jovencito, en Hechos 6, por favor, 6, versículo 8, decidió servir a Dios y obedecerlo. Y dice así el texto, 6, 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, juntos, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Fíjese, ¿estaba haciendo algo malo? Un jovencito, tal vez como Víctor, un poco más grande, diácono de la iglesia. Fíjese, para que un joven sea diácono de la iglesia es porque era un hombre entregado. Y dice la Biblia que estaba lleno de la gracia y el poder de Dios y que Dios estaba haciendo maravillas en él, ¿cierto? Sí. Inmediatamente que él decidió servir a Dios, ¿qué pasó en el verso 9? Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Inmediatamente Esteban quiere obedecer a Dios y se encuentra con este obstáculo de personas que lo refutan y que disputan con él. Sí sabe cómo terminó la historia de Esteban, ¿cierto? Lo terminaron matando, dice el verso 10, pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba. En ese sentido, vuelvo a reiterar, si usted quiere obedecer a Dios, sepa que tal vez con su esposa, su esposo, sus hijos,
sus jefes de trabajo, sus compañeros de escuela, con sus vecinos, va a tener opresión. ¿Y cómo tiene que reaccionar usted? Como reaccionó Jesús y como reaccionaron los discípulos, no pagando a nadie mal con mal, reaccionando con amor, con humildad y dejando que Dios lo saque de la cárcel, dejando que Dios obre y luche por usted. Punto número 2, regresando a Hechos 5, por favor, donde estábamos. ¿Qué otra cosa ocurre cuando obedecemos a Dios? Inciso B, se experimenta la providencia de Dios en nuestra vida. Se experimenta la providencia de Dios en nuestra vida. A veces, ¿sale? No siempre va a ser así. Pero miren, cuando los apóstoles en el capítulo 5, versículo 18, cayeron en la cárcel pública, ¿creen ustedes que ellos sabían qué iba a pasar con ellos? ¿Cree usted que Pedro y los apóstoles sabían qué les iba a ocurrir? ¿O no? ¿Ellos sabían que iban a salir? No, no sabían. Ellos estaban a expensas ¿de qué? De lo que Dios decidiera. Por ejemplo, cuando Nabucodonosor capturó a los amigos de Daniel, ¿se acuerdan? ¿Cómo se llamaban? Mesac, Sadrach y Abednego, y los metió en el horno de fuego. Ellos estaban a expensas ¿de qué? A la providencia divina. Ahora, ellos le dijeron a Nabucodonosor, nuestro Dios nos libró del horno, pero estábamos dispuestos incluso a morir si nuestro Dios así lo decide. Pero el punto es que Pedro y los apóstoles en el versículo 19 fueron auxiliados por la providencia de Dios. Vean el versículo 19. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Cuando usted decide obedecer a Dios, como lo que vivimos con Olguita hace ratito, lo que se comentó, Dios muchas veces va a intervenir con su providencia. ¿Pero sabe por qué? Porque si estamos dispuestos a obedecerlo, Dios nos va a impulsar para que cumplamos con una misión. A veces yo platico y bromeo con Héctor, ¿no? Él es mi amigo y a veces le digo, hermano, tú ya estás muy viejito, pero ¿por qué estás tan fuerte? ¿Verdad? ¿Cómo es posible que puedas manejar tan bien, que andes para arriba y para abajo? ¿Y saben a qué conclusión he llegado yo? Que nuestro hermano Héctor, si tiene salud y tiene fuerza, es por la providencia de Dios, porque Dios tiene una misión. Y mientras el hermano y cualquier persona tenga la disposición a obedecer a Dios, Dios va a intervenir con su providencia. ¿Se acuerdan de la parábola de la higuera que leímos hace tiempo? Un hombre tenía una higuera que plantó en una viña y la abonó, cavó alrededor de ella, pero la higuera no daba ningún fruto. Entonces el señor de la viña le dijo al jardinero: esta viña ya tiene 3 años que está plantada y no da ningún higo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Y el jardinero dijo: no, señor, dame un año más, la voy a abonar, le voy a cavar, la voy a podar, y si después de un año da fruto, qué bueno, y si no, ya la cortarás. Dios puede dar de su providencia, de su protección, si estamos dispuestos a obedecerlo a Él antes que a los hombres. Eso es muy importante. Pero digo que a veces Dios ya no va a intervenir en su providencia aunque decidamos obedecerle, porque a veces su propósito es que nuestro fin llegue. Y mire, que llegue nuestro fin, ¿es algo malo? No. Juan el Bautista, un hombre que nació en la casta de los sacerdotes, su padre llamado Zacarías, un sacerdote en turno. Eso quiere decir que Juan el Bautista, a diferencia de Jesús, nació en una familia acomodada, con cierto recurso, con cierta comodidad. Pero Juan el Bautista recibió de Dios una misión. ¿Cuál fue la misión de Juan? Prepararle el camino al Mesías. Qué misión más grande, ¿no? Y entonces cuando vemos a Juan a los 30 años, no lo vemos cabalgando en un caballo blanco,
con la mejor ropa de la época, porque era el hijo de los sacerdotes. ¿Cómo vemos a Juan? Caminando en el desierto de Judea, cerca del Jordán, su ropa incómoda, piel de cuero de camello, un cinto de cuero, su comida, langostas, unos bichos, miel silvestre. ¿Y cómo termina su vida? ¿Se acuerdan? Él termina en la cárcel porque decidió ¿qué? Obedecer a Dios antes que a los hombres. Incluso condenó a Herodes por su adulterio, ¿se acuerdan? Y Herodes lo encarceló y una mujer fue la que decidió la muerte de Juan. Y cuando Juan está encarcelado, ¿se acuerdan lo que le dice a sus discípulos? Vayan y pregúntenle a Jesús si Él es el que esperábamos o esperamos a otro. Lo que Juan está preguntando es si realmente Él cumplió con su misión o se equivocó. El punto es, hermanos, que si nosotros decidimos hacer la voluntad de Dios, Dios va a permitir que se dé la persecución, porque la gente en este mundo nos va a aborrecer. Y la segunda cuestión es que si Dios lo quiere, nos va a proteger. Su providencia va a llegar. Su providencia se le va a dar a sus hijos, no a todos, según su voluntad. Porque miren, más adelante en Hechos, busquen el capítulo 12. ¿Se acuerdan que Jesús siempre tuvo 3 discípulos íntimos? ¿Quiénes eran? Pedro, Juan y ¿quién más? Y Jacobo. De los 3, ¿quién murió primero? ¿Alguien sabe? Jacobo, ¿verdad que sí? Los demás duraron un poquito más, pero mire lo que dice el 12:1. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia ¿para qué? Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. ¿Cómo es posible que muera un apóstol tan íntimo de Jesús? Bueno, es que su providencia está sujeta a su decreto. No siempre Dios nos va a proteger cuando llegue a nuestro fin, aunque querramos hacer su voluntad, si Dios lo decide, llegará a nuestro fin. Pero entonces, reitero, ¿qué ocurre cuando se obedece a Dios? Inciso A, se produce la persecución. Inciso B, se experimenta la providencia de Dios en nuestra vida. Yo lo he experimentado personalmente. Cuando era jovencito, tal vez tenía 17 años, yo creo que era más grande que Víctor, ¿verdad? Tenía 17 años y ya era un predicador de la palabra, con poco conocimiento, pero con un corazón muy sincero. Andaba con un hermano de mi edad llamado Luis, predicando en los camiones, predicando en las calles. Y recuerdo que un día andábamos predicando por Rinconada. ¿Sí conocen Rinconada? Hay unas garnachas muy ricas, ¿verdad? Bueno, ese es otro tema. El punto es que estábamos predicando y nos dio mucha hambre. Pero nos dio mucha hambre. Y solamente traíamos como 30 pesos. Y yo le dije, pues hay que comer, Luis, pues tenemos hambre. Y nos metimos al restaurancito más bonito que encontramos, sabiamente, ¿verdad? Y pedimos de comer, no teníamos dinero. Pero de repente un señor llegó y nos pagó en las garnachas, no nos conocía. Y yo recuerdo que en ese momento nos dimos cuenta que era la providencia de Dios, que estaba dándonos lo necesario, porque estábamos decididos a hacer su voluntad. Y eso es lo mismo, hermanos, en nuestra vida. Hay personas que piensan que el trabajo puede suplir a Dios, que el dinero puede suplir a Dios, que el seguro médico puede suplir a Dios, pero no hay nada más seguro que Dios en nuestras vidas. En verdad, podemos tener todo lo demás, pero si no obedecemos a Dios, si no confiamos en su providencia, de nada nos sirve lo demás. Si no tenemos la providencia de Dios, no tenemos nada, hermanos. ¿Qué tenía Salomón realmente? Y Dios le dio todo, porque Salomón confió en él. Por favor, hermanos, veamos el inciso C. ¿Qué otra cosa ocurre cuando un hombre, una mujer decide servir a Dios? Regresemos a Hechos 5. Inciso C. Se adquiere la capacidad ¿para qué? Para servirle. Cuando llegamos a la misión de aquí de Cardel, los hermanos no conocían mucho la palabra, honestamente, ¿verdad? Y eran temerosos del vulgo y sin letras, nada, tampoco, ¿verdad? Pero los hermanos realmente estaban hambrientos de la palabra. Y por ejemplo, Héctor y algunos hermanos decían, no, pero híjole, yo no me puedo parar a compartir la palabra, hermano, porque es algo muy complejo. Pero cuando hay
la disposición para obedecer a Dios, también Dios nos va a proveer ¿de qué? De la capacidad ¿para qué? Para servirle. Pedro, Juan y los apóstoles, díganme ustedes, ¿cuál era su ocupación? Pescadores. Pedro, Juan y Jacobo, pescadores. ¿Creen ustedes que eran personas de letras? Personas elocuentes. Miren que el apóstol Pablo sí se los llevaba por mucho en cuanto a conocimiento intelectual, a capacitación académica. Pero Pedro, por ejemplo, siendo una persona del vulgo y sin letras, llegó a ser capacitado por Dios. Vea lo que dice el versículo 21, del 5:21. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y ¿qué hacían? ¿Sabía usted que ellos le estaban enseñando a un pueblo que durante siglos dominaba la escritura? O sea, una cosa es predicarle a los hermanos de una ciudad aquí en México, y otra cosa es que digan que el hermano Héctor se paró en el templo de Jerusalén a enseñarle a todo el pueblo de Jerusalén, que estuvo acostumbrado a las enseñanzas de los rabinos, de los reyes, de Salomón, del mismo Jesús, y que la gente diga, estos hombres pasaron tiempo con Jesús. La pregunta es, ¿por qué adquirieron la capacidad para servir a Dios? ¿Sabe por qué? Porque decidieron obedecer a Dios. Cuando una persona piensa que servir a Dios es una capacidad que se adquiere por lo que estudiamos en la primaria, la secundaria, por nuestro recorrido profesional o lo que hemos trabajado, esa persona está equivocada. Porque una persona que es capaz de servir a Dios de manera eficaz es aquella que a pesar de sus carencias tiene la disposición para hacer su voluntad. Y cuando se da cuenta, sin percatarse, ha adquirido una capacidad sobrenatural que solo proviene de Dios. Vean conmigo más abajo, por favor, ahí en el capítulo 5, versículo 28. ¿No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Hay capacidad o no? ¿Hay sabiduría? ¿Hay valor? Y noten, los sacerdotes dijeron, ustedes están echándonos la sangre de ese hombre a nosotros, pero ellos lo mataron. Y vean lo que hacen en el versículo 30. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, juntos, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. Efectivamente, ustedes lo mataron. Es decir, ellos tienen el valor para decirles en su cara, con mucho respeto, si les echamos la sangre de Jesús a ustedes, es porque ustedes realmente lo mataron y lo colgaron en un madero. ¿Se imaginan ustedes a Pedro cuando fue arrestado a Jesús con esa capacidad? ¿Verdad que no? En ese momento Pedro lo negó, pero en este momento Pedro está defendiendo al Señor Jesús. Versículo 31, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿Qué ocurre cuando obedecemos a Dios? Ya dijimos, se va a experimentar persecución. No lo dude, su propia familia lo va a atacar, ya lo dijimos. ¿Qué más se va a experimentar? La providencia de Dios. Eso es verdad, en verdad, hermanos. Dios nos va a dar de su providencia. Hace 2 años más o menos me enfermé del corazón, ¿se acuerdan? Y andaba yo bien triste, sirviendo a Dios, diciendo, Señor, híjole, no le dije eso, pero Señor, he servido tanto y no he hecho un patrimonio para poder resolver esta situación. De hecho, me acuerdo que le dije, Héctor, creo que voy a vender uno de mis terrenos que ahí tengo en la casa, ¿no? Pero confío en Dios, hermanos, y recuerdo que junté un poco de dinero para la operación. ¿Y saben cuánto me gasté al final en Puebla? Me costaron 60 pesos las cositas que me pidieron, y un hermano que fue gobernador de un pueblito llamado Tlatlauquitepec me prestó un departamento en Puebla, no pagamos renta, y al final
me atendió el mejor especialista, de los dos mejores especialistas del país. O sea, yo pude ver la mano de Dios en medio de una gran carencia que humanamente yo no podía cubrir o solventar. Y inciso C, capacidad. Y hermanos, en verdad, cualquier persona que quiera servir a Dios va a adquirir una capacidad de Dios de manera sorprendente. Hay personas que yo he conocido en mi vida que me he preguntado cómo esa persona llega a conocer tanto de la palabra o sirve a Dios de una manera tan sorprendente. Pero simplemente ha sido una cosa, la disposición y la confianza para servir a Dios. En verdad, yo he conocido a jovencitos, tal vez como Víctor o más jóvenes, hace años conocí a varios jóvenes así. Éramos varios jovencitos precisamente que estábamos dedicados, en verdad, de manera muy seria, a estudiar la palabra y a servir a Dios, a predicar en las calles, y nadie daba un centavo por esos jóvenes. Pero todos esos jóvenes, en verdad lo digo con mucha honestidad, son hombres que conocen la palabra y sirven a Dios con una capacidad sorprendente. Y no fueron instruidos en ningún seminario reconocido, no fueron instruidos en algún lugar de prestigio, simplemente es la disposición. El hecho de escuchar al hermano Héctor, por ejemplo, y lo digo con mucho respeto, ¿no? Y lo digo para la gloria de Dios, escuchar a Héctor dar proverbios y explicar la poesía hebrea, tal vez decimos, bueno, ya nos acostumbramos a escucharlo, ¿verdad? Pero la realidad es que si comparamos lo que Dios ha hecho en la vida de mi hermano Héctor, Josefina, Elena y las hermanas y hermanos que están aquí hace 3, 4 años, uno diría, híjole, no nos imaginaríamos que Dios nos diera esa capacidad. Pero siempre es la disposición para servir a Dios. Pero ahora hacemos otra pregunta. ¿Qué pasa cuando se obedece a los hombres? Es una pregunta interesante, ¿no? Porque hay quienes aman obedecer y agradar a los hombres. ¿Sabe qué pasa? Inciso A. Solo obtendremos la alabanza de los hombres. ¿Eso es algo bonito? Bueno, humanamente, ¿a quién no le gusta que lo halaguen? ¿No les gusta que los halaguen? ¿Verdad que sí? Y más a las mujeres, ¿verdad? ¿Cómo me veo? ¿No? Y si les dice uno que se ven bien, se sienten contentas. Y si uno les dice la verdad, también se sienten contentas, ¿verdad? Entonces, a todos nos gusta que nos halaguen, ¿cierto? Pero sabe que si usted en el ámbito o en terreno de fe quiere agradarle a los hombres, lo único que va a recibir es el halago de los hombres y nada más. Jesús dijo, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Vean conmigo el ejemplo con Herodes. Capítulo 12, verso 1. ¿Lo tenemos? Dice así: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, dice el verso 3. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también. ¿Por qué Herodes perseguía a los cristianos? ¿Alguien sabe? Ahí en el texto, ¿por qué los perseguía? ¿Alguien se dio cuenta? ¿Por qué? ¿No? Porque le agradó a los judíos. O sea, él no los persigue porque le molestara la fe cristiana, ¿o sí? No. A Herodes ni le importaba la fe. Él no los perseguía porque les cayeran mal, tampoco. Él persiguió a los cristianos, mató a Jacobo y encarceló a Pedro, simplemente porque eso le agradaba ¿a quién? A los judíos. Y él buscaba agradarle a los judíos, por fines políticos tal vez, pero estaba obedeciéndole a los hombres. Solo tuvo esa alabanza. Vea también conmigo más adelante cómo Herodes siempre buscaba el favor de los hombres. Capítulo 12, verso 20. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz,
porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, imagínense a Herodes, con la ropa más bonita de los reyes de aquella época, dice el verso, se sentó en el tribunal y les arengó, o sea, empezó a dar un discurso. Y el pueblo clamaba gritando. ¿Qué decía el pueblo? Voz de Dios y no de hombre. O sea, en otras palabras, ¿qué decían? Este es Dios. El que está hablando es Dios, ¿se entiende? Le estaban dando una alabanza tan grande que Herodes, híjole, con esa ropa que se acababa de comprar en Navidad, probablemente, ¿verdad? Y con ese discurso tan aburrido que de seguro dio, pero que la gente por fines políticos, porque querían el abastecimiento de su región, decían, esta es voz de Dios y no de hombre. ¿Qué dice el versículo 23? Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Vean eso. Entonces, cuando obedecemos a los hombres, pues lo único que vamos a recibir es la alabanza de los hombres, nada más. No nos sirve de nada, ¿se entiende? Pues mejor nos hubiésemos hecho cantantes, ¿no? O artistas no cristianos. Inciso B. ¿Qué otra cosa hacemos? Ocurre cuando obedecemos a los hombres, pues cometemos actos en contra de la voluntad de Dios, como Judas, que vendió al Señor, o como Herodes, quien por obedecer a los hombres mató a Jacobo, encarceló a Pedro y cometió actos injustos y vergonzosos. No obedezcamos a los hombres, hermanos. No vale la pena. Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso siempre va a ser importante, hermanos. Inciso 6, termino con esto. ¿Qué ocurre cuando obedecemos a los hombres? Sufriremos el juicio de Dios. ¿Qué le pasó a Herodes? ¿Lo notaron? Sufrió el juicio de Dios. Murió, expiró, dice el verso, y fue comido por los gusanos. ¿Sabe qué significa eso? Que se lo comieron los gusanos. ¿Cómo se lo imagina usted? A ver, él estaba dando un discurso con ropa muy elegante, ¿cierto? ¿Y el pueblo qué decía? Voz de Dios, no de hombre. O sea, este es Dios. ¿Y después qué pasó? Murió. O sea, nadie vio a un ángel, ¿no? Por el texto sabemos que fue un ángel. Pero Herodes cayó muerto. ¿Cómo es posible que se lo comieron los gusanos? ¿Alguien tiene una idea? ¿Aparecieron así en segundos? ¿Cuánto tiempo tardan en llegar los gusanos? ¿Sabe qué es lo que pasó? A ver, ¿cuánto tardan los gusanos en llegar? Sí, prácticamente el gusano empieza después de las 72 horas. Ok. Fallecida la persona. Bueno, vamos a pensar que son 2-3 días, ¿no? Vamos a pensarlo así. El hecho de que Herodes haya sido comido por gusanos significa que la gente que lo alabó como Dios ni siquiera lo peló. Ahí lo dejó muerto, ¿se entiende? Y ya después se dieron cuenta con los días que se lo estaban comiendo los gusanos. Es decir, él sufre el juicio de Dios por querer agradarle a los hombres y ni siquiera los hombres vieron por él, ¿se entiende? Y esto le pasa a las personas más poderosas del mundo. Cuando están vivas, ¿todos los alaban o no? Y cuando mueren, ¿realmente le importó a alguien? No, no le importó a nadie. Hace poco acaban de decir murió el creador de una caricatura muy famosa, ¿no? La verdad no le importa a nadie, siendo honestos. A nadie le interesa. Siendo muy honestos, eso se va a olvidar en menos de 3 semanas, ¿cierto? Y por eso cuando usted muera, debe entender que a nadie le va a importar, ni a los hermanos, si somos muy honestos. Lloraremos una semana y se nos va a olvidar, porque así somos los seres humanos. Vamos a recordar con cariño, ay, el hermano Carlos cuando venía, ¿verdad? Y después ya ni se van a acordar. Pero por eso, lo único que nos debe interesar es agradarle a Dios, como ese ladrón que estuvo en la cruz y entendió que nadie se iba a acordar de él. Pero le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Por primera vez en su existencia decidió obedecer a Dios y regañó a su compañero, ¿se acuerdan? Ni aún le temes tú a Dios estando en la misma condenación. Obedecerle a Dios, hermanos, u obedecerle
a los hombres. ¿Cuál va a ser su decisión? ¿Qué va a hacer usted? ¿Va a obedecerle a los hombres? ¿Le va a obedecer a su propia voluntad? ¿O le va a obedecer a Dios? Hagamos una oración para concluir y demos gracias a Dios. Padre nuestro, gracias por tu santa palabra. Sigue trabajando en nuestras vidas y permite que esta iglesia crezca poderosamente. Permítenos, Señor, experimentar la persecución de acuerdo a tu voluntad. Danos sabiduría, capacítanos como lo haces hasta ahora. Y, Señor, te rogamos también de tu providencia para las situaciones adversas. Que podamos cumplir con la predicación de tu palabra, Señor, que es la misión que tenemos para ser testigos aquí en Cardel, en las comunidades cercanas, Señor, y hasta lo último de la tierra. Te lo rogamos, Señor, y dejamos en tus manos lo que resta de este servicio en Cristo Jesús. Amén.